Hola, ¿cómo están? Muy bienvenido a un nuevo webinar de Talana. Bueno, para los que no nos conocen, somos una plataforma tecnológica de recursos humanos que está presente en Chile y Perú. Y hoy estamos junto a Juanco, que es una consultoría dedicada a la gestión de personas y recursos humanos y que es partner de nosotros. Así que mientras tanto, mientras gente más se conecta, nos pueden ir contando de dónde vienen, su empresa, y ahí los vamos a estar leyendo en el chat. Hoy vamos a tratar sobre el liderazgo ágil, clave para enfrentar tiempos de cambio. Y estaremos junto a dos grandes panelistas, que es Bárbara Cooper, VP del equipo Personas y Cultura de Talana, y Consuelo Pi, que es Managing Partner y fundadora de Juanco. Así que, ¿qué aprenderemos en este webinar? Daremos a conocer los tipos de liderazgo, cómo lograr ser una organización ágil, también conversaremos sobre el liderazgo femenino, y vamos a revelar datos de nuestra encuesta que realizamos como Talana junto a Juanco. Y por último, detallaremos más sobre el evento presencial, Liderazgo en tiempos de cambio, que se va a realizar este jueves. Así que ahora vamos a comenzar. Si tienen alguna duda, la pueden dejar en el chat o la caja de preguntas, y al final del webinar las panelistas van a responder. Así que le doy el pase a Consu y Bárbara para que puedan comenzar. Muy bienvenidos a todos. Gracias, Cami. Muchas Gracias, gracias por el Cami, qué linda. espacio. Hola, Consu. Muchas gracias. ¿Cómo estáis, Bárbara? Bien, muy bien, entusiasmada, con muchas ganas de este espacio, de este webinar. Qué bueno. Somos dos. La verdad es que hemos estado haciendo hartas colaboraciones con el equipo de Talana ya hace un tiempo y la verdad es que ya fluye o sale muy natural el poder hacer este tipo de colaboraciones con tendencias como tan nuevas en recursos humanos como lo que vamos a hablar hoy día de liderazgo ágil. Sí, absolutamente, ya somos como primos hermanos y aprendimos a jugar un poco más de memoria entre las dos organizaciones, así que en la medida que podamos seguir haciendo o teniendo estos espacios y teniendo estas discusiones, en el fondo creo que vamos a aportar muchísimo, así que démosle. Es verdad, es verdad. Tenemos un chat para todos los que están hoy día conectándose, donde pueden dejar sus preguntas abiertas, de hecho, para que después al final del webinar podamos también responder estas preguntas. Tenemos también una sorpresita al final también de este webinar. La idea, obviamente, con Bárbara es adentrarlos en este mundo de la agilidad y también del liderazgo, que probablemente lo hemos escuchado mucho en empresas que están atravesando por procesos de transformación digital, por organizaciones también donde la tecnología está muy presente en el día a día, pero que a veces uno se queda un poco ajeno de qué es o qué significa ser una organización ágil o qué necesito para poder obviamente llevar la agilidad a mi organización. ¿Será que soy un líder ágil? La verdad es que yo creo que esas son preguntas sumamente válidas y antes de adentrarles obviamente en este tema de conversación, siempre hacemos una pequeña introducción de quienes nos acompañan, las panelistas del día de hoy. Voy a hacer la autorreferencia de mi presentación. Para quienes no me conocen, en LinkedIn, obviamente yo tengo, y lo he dicho siempre, un sentido de recordación muy alto por mi nombre. Efectivamente es con Z, un hermoso regalo al registro civil. Mi nombre es con Z, Consuelo con Z, mi apellido efectivamente también es Pi, para quienes me quieran buscar en LinkedIn. A grandes rasgos siempre lo menciono también, estudié ingeniería comercial, que es una carrera muy mentoleada tuve en este país, no sabía mucho qué quería hacer, pero la verdad es que siempre me tiró mucho más la pasión por los temas relacionados a personas. El posgrado sí lo hice obviamente ya relacionado a la gestión de personas, soy mentora de hecho Startup Chile en Corfo, también estoy a cargo del máster de digitalización de recursos humanos en The Valley, estuve también en McKinsey, ahí probablemente hay varios que quizás les debe sonar esa consultora, y hace ya 3 años que adhiero fuertemente a ONU Mujeres con un compromiso firmado desde WHO y desde también el compromiso personal, y aparte obviamente hago hartos blogs en HR Connect y otras redes. Para quienes no lo sabían, una de mis grandes habilidades es robar memes y stickers, así que si alguien me ve en algún WhatsApp abierto, lo más probable es que voy a estar en la búsqueda constante de sticker para mi colección. Y parte del background, obviamente, si ya se pudieron dar cuenta, está súper ligado, de hecho, al mundo más de la consultoría y de la tecnología y recursos humanos.
Me acompaña doña Bárbara. Doña Bárbara, ¿quieres hacer algo también de tu autopresentación? Oye, sí, después de esta presentación no sé mucho qué decir, ¿ah? Mi nombre no se recuerda tanto, aparte de lo alemán, ahí que es difícil de pronunciar, pero es Kübler. Yo soy psicóloga, también dudé qué estudiar, y la verdad que pasé como entre literatura, filosofía, comercial, como que algo ahí me enganchó también, pero decidí como enfocar mi carrera en la psicología porque tiene que ver de eso de estar con personas, que es lo que más me atrae, lo que más me gusta, en lo que he podido desarrollar mi experiencia durante el último tiempo en proceso de desarrollo organizacional, liderando equipos de recursos humanos. Y más que una habilidad, yo puse ahí como mi misión secreta, probablemente es que lograr que las personas como que se conecten con su pasión y ahí pongo como, de repente se conecten con la intuición, pero es como mi fin último, que todos abramos nuestro tercer ojo y podamos tener como estas relaciones significativas y esa conexión como más interna, porque creo que eso va a ayudar muchísimo al desarrollo de las organizaciones hoy en día y de las personas en general. Soy mamá de 2 niños, de 7 y 9, así que me convierte probablemente en Gran mi rol. sí, sí, probablemente mi mejor rol hace 9 años, así que muy contenta. Y hay como un poco de mi experiencia, en el fondo he pasado por distintas empresas, distintas industrias de diferentes tamaños, pero siempre enfocada en el desarrollo de personas, que obviamente es lo que más me gusta, así que y espero seguir haciéndolo mucho, mucho, mucho tiempo más. Sí, o sea, imagínate como VP de, de todo lo que es Talana, me imagino la cantidad también de desafíos que hay detrás también de tu rol y responsabilidad en las áreas, en el área de personas. Sí. Tenemos una pequeña dinámica para todos. Antes de comenzar, queríamos obviamente siempre preguntarles cómo nos encontramos y aquí obviamente, bueno, ya se nos fue julio, ya partimos con agosto, pero obviamente siempre los webinars, uno también empezando también un nuevo mes, queriendo también compartir con la gente que se está uniendo el cómo nos encontramos hoy día, en qué estado de ánimo nos encontramos hoy día para este webinar. La verdad es que teníamos varias opciones ahí, home office, oficina, también obviamente Está muy cómo bueno. nos encontramos también perfecto, que Julio se pasó volando. A mí Julio en lo personal se me hizo eterno, pero obviamente si nos quieren compartir sus respuestas en el chat de cómo los encontramos hoy día para poder también conocerlos un poquitito más y también poder interactuar con ustedes, también sería ideal. Les dejamos El ahí las año 5 se fue opciones. volando, ¿no? El año ya sí, terrible. No nos vamos a dar ni cuenta, ya vamos a estar en diciembre cerrando presupuesto. Sí. Terrible, Oye, ¿y terrible. cómo vienes tú, Consu? Del 1 al Yo les 5. traigo paz. Ya, Yo soy el sí, 5. Yo les traigo sí, paz y les traigo amor. Esa va a sí. ser mi mentalidad hoy día. ¿Y la Bárbara cómo se encuentra hoy día? No, también, 5, ¿Sí? 100%. ¿5? Sí, Sí, les sí. traigo paz, les traigo amor. En Muy, mi centro. muy alineadas, muy Sí. alineadas. Así que vamos a dejar ahí en el chat para que la gente también nos pueda responder. Vamos a dejar también el chat abierto para que nos puedan hacer todas las preguntas y consultas sobre todo este webinar. Y ahí, obviamente, la idea es que después la Cami nos empiece a soplar cuáles van a ser las preguntas que nos van a hacer desde el público. Ya tenemos 101 participantes en este Buenísimo. webinar, Bárbara. Así que vamos a comenzar Démosle. para abrir esta conversación, de entender un poquito más de las organizaciones que son de carácter ágil. Yo creo que siempre que uno escucha agilidad, y me pasa lo mismo con otras tendencias de antes, yo creo que esto lo habíamos hablado antes, pero como transformación digital. Todo era transformación digital hace 10 años. Todo era omnicanalidad, e-commerce, marketing digital. Y me pasa que ahora escucho agilidad y me pasa lo mismo, como que todo es ágil, como que todo es ágil y nada es ágil. Y uno, Claro, al como que no mismo tiempo. necesariamente, sí, como que uno no necesariamente puede hacer la distinción de, ya, pero ¿a qué nos referimos obviamente con organizaciones de carácter ágil? Y acá quisimos hacer esta pequeña como distinción de como la diferencia que hay entre las organizaciones que son de carácter más bien tradicional y nosotros. Empresas como Talana y como Juque nos declaramos organizaciones que son más ágiles. Las organizaciones que son de carácter más tradicional
y que les cuesta de hecho el poder hacer proyectos con mayor velocidad, esa es la gran característica que tienen las organizaciones más tradicionales, nos vamos a encontrar siempre con jerarquías súper estáticas. Y aquí es súper evidente el verlo como en estas grandes estructuras, donde hay un gerente general, donde probablemente el gerente comercial tiene poca relación a veces con el de operaciones. Las áreas hablan muy poquito, como que está todo mucho más en estructuras mucho más rígidas dentro de las organizaciones. Subir, escalar, ascender es más difícil. Son organizaciones muchísimo más rígidas. También funciona con esta especie como de silos, y yo creo que todos los que hemos estado en organizaciones también más rígidas, nos va a sonar esto de pide la autorización a el cuarto, quinto, sexto correo que mandaste del gerente de compras que no te va a responder. Silos, como esta, no sé si tú también estuviste en ese tipo de organizaciones, Bárbara, como de mucha Absolutamente. autorización. Sí. Sí, todo Como lento. la burocracia a nivel Dios, y esas cosas que se mueven como lento, esta falta como de comunicación, falta de visión como entre las áreas y que las autorizaciones y el permiso, sí, sí. Terrible. Y todo avanza lento. Terrible, terrible. También vemos obviamente que encontramos obviamente como el poder, la concentración de la toma de decisiones siempre en la cúspide. Esto siempre está como súper, mucho más visible cuando hay directorios muy grandes, cuando hay gerencias corporativas muy robustas y generalmente uno no tiene acceso a esa información. Es como que uno se entera o por pasillo, por el newsletter o por el evento de fin de año que anuncian como grandes cosas. Entonces, en órganos como de gobierno, obviamente encontramos una concentración de poder siempre en la cúspide. Y también, obviamente, hablamos como de los derechos de decisión. Acá, obviamente, hablamos de los niveles de jerarquía. O sea, yo no puedo tomar decisiones. Si mi jefe no ha autorizado algo, básicamente yo no puedo avanzar. Y eso es terrible, obviamente, más para proyectos que requieren de agilidad cuando tenemos una inversión en tecnología importante. Entonces, cuando Sí. nosotros queremos hablar de organizaciones que se mueven de manera más ágil, esta es una característica. Quienes obviamente nos están escuchando, la idea obviamente que uno impulsa en un liderazgo ágil es que uno también puede ser un agente de cambio en organizaciones tradicionales impulsando la agilidad. Entonces, las grandes características de las organizaciones que muestran agilidad es que primero tienen equipos que están conectados. O sea, no vas a encontrar a veces necesariamente una persona en un solo rol, sino que también puede estar colaborando con otros proyectos. De hecho, te quería preguntar aquí, Bárbara, si, por ejemplo, dentro de Talana, ¿cómo se conectan los equipos de Talana? ¿Cómo ves los equipos conectados? Sí, tenemos hartas iniciativas, pero yo creo que lo que dices tú como esto de no tener solamente un rol, una función o algo que está definido como por tu descriptor de cargo, sino que más bien desde tus habilidades, tus competencias, lo que tú sabes hacer, ir colaborando como en los distintos equipos. Trabajamos mucho en mesas de trabajo, donde se revisa el producto y los distintos módulos como de forma constante. Hemos armado como distintos, yo sé que la palabra suena muy, muy corp, pero distintos comités como súper transversales y muy multiáreas, y de alguna manera donde cada uno como desde sus distintos roles y sus distintas habilidades va aportando como a la toma de decisión y a la generación de distintos productos. Nos ha funcionado súper, súper bien. Sí, y eso me imagino que está conectado con el punto 2. Voy a hacer spoiler. Sí. Sí, yo creo que acá uno marca como la gran diferencia entre la toma de decisión, porque la toma de decisión obviamente se da cuando tienes mucha más información arriba de la mesa y cuando Exacto. también tienes el poder mejor distribuido, donde tú puedes confiar que la decisión está en las manos de la persona correcta, por ejemplo, técnicamente. Tú puedes confiar en tu arquitecto de software, puedes confiar en tu technical lead, no necesariamente quizás en el CTO que hoy día está resolviendo otros desafíos. Te quería también preguntar el cómo también ustedes en Talana comunican este propósito que ustedes tienen, cómo lo llevan a cabo, cómo tratan de ver obviamente esta posibilidad como de poder comunicar este propósito como más común, cómo lo hacen. La verdad que tratamos de ser como bien intensos en la comunicación. El propósito es algo que estamos refrescando constantemente en todas las interacciones que tenemos como entre los equipos. Y generamos como distintos ritos y tenemos nuestras dinámicas de all hands, de
Demos Day, reuniones ampliadas, todos los miércoles se juntan todos los líderes y hemos hecho como instancias donde más que los líderes se junten en estas reuniones de los miércoles, vamos revisando la estrategia, siempre apalancada como desde nuestro propósito, los distintos objetivos estratégicos, cómo vamos avanzando como organización, ya sea revisando KPIs o también haciendo como seguimiento a nuestra metodología de OKRs, y siempre como desde esta lógica un poco tratando de romper estos silos, ¿cierto? De cómo todos aportamos en la cadena de valor y cómo los key results se van de alguna manera compartiendo a través de los equipos, y ha sido como bastante interesante. Hace un tiempo hicimos una encuesta de cultura y les preguntamos a todos los talanos y talanas cuál era el propósito, como desde el eslogan, y la verdad que tuvimos un nivel como de respuesta altísimo y que decían bien cuál es nuestro propósito. Pero aparte después cómo lo vivían, y eso ha sido como súper entretenido de ir poniéndolo en mesas de trabajo, en equipos que de alguna manera nos den cuenta de cómo van viviendo el propósito ellos en el día a día, porque esta cosa que de repente se ve un poco lejos, muy como organizacional, dónde está puesto el propósito, bueno, lo están viviendo los equipos en el día a día de formas de repente distintas como lo hace otro equipo, pero que finalmente logramos como el objetivo común. Así que ahí estamos trabajando, es un desafío mantenerlo en estas cosas de equipos ágiles, remotos, etcétera, mantener ese propósito común y poder apalancarlo como dentro de la cultura, pero para allá vamos. Sí, sí. Y la última pregunta que te quería hacer es cómo ustedes se apoyan en la data, porque esta también es una gran diferencia o característica de las organizaciones que apuntan hacia la agilidad, que hay una concentración, o más que una concentración, un creer, como una fe. No soy muy religiosa, pero hay como creencia obviamente mucho más en la data, la información, en el manejo y el procesamiento obviamente de la data, más que en el sillón o cuánto pesa obviamente el rol o la persona que está tomando la decisión. Sí, o sea, yo creo que, como decís tú, es como una religión. Fe en la data. Bueno, nosotros somos una organización que maneja muchísima data, y en base a eso, en el fondo, se genera la información para poder tomar las decisiones. Yo creo que es parte fundamental de todos los equipos. En el área producto tenemos un equipo de data como ligado a producto en las distintas áreas, en operaciones, en comercial, etc. Hay roles que están como dedicados a esto, y también de forma transversal en nuestro data chapter, que participan distintas personas de la organización, y con eso vamos como de alguna manera moviéndolo y haciéndolo parte también como de la cultura, que es de esa forma que lo generamos o lo hacemos como más sostenible en el tiempo también. Es Pero verdad, es verdad, es verdad. Bueno, los pilares que tienen las organizaciones que se mueven hacia la agilidad, hablamos obviamente de estos cinco grandes pilares que tienen que estar conectados, y cuando hablamos de pilares es porque sostienen una estrategia. Y acá obviamente siempre en planificación estratégica o en modelos de negocio que uno lo ve como que lo escucha muy lejano, el cómo dar la bajada a acciones concretas, a la gestión y a la ejecución de proyectos obviamente que se muevan la agilidad, y más que proyectos donde se respire agilidad, porque obviamente uno puede hablar de la boca para afuera agilidad, eso se puede hacer, pero en realidad lo que sostiene que cualquier planificación estratégica sea sostenible en el largo plazo, hablamos de estos 5 pilares. Primero, obviamente, hablamos de la estrategia, que obviamente la agilidad esté dentro de la estrategia y que sea el norte a seguir. O sea, que obviamente tengamos dentro de todas las misión, la visión probablemente, o la propuesta de valor incluso que le estamos dando a nuestros clientes, esté incorporada obviamente dentro de la estrategia. Lo segundo, cuando hablamos obviamente de la estructura, hablamos 100% de los equipos, que tengan la capacidad de poder tomar acciones, que tengan la posibilidad de poder, obviamente también, y aquí el aprendizaje continuo es necesario, pero que tengan la posibilidad de errar, el error no es malo, de hecho es parte del proceso de aprendizaje, armar equipos donde tu estructura tenga la capacidad de actuar. Y para actuar necesitáis tomar decisiones. Y para poder tomar decisiones a veces necesitáis incluso embarrarlas. Y que no necesariamente a veces las decisiones son todas correctas, no. Uno también tiene que ir probando. Procesos. Todos estos procesos, obviamente, para que los ciclos sean rápidos de decisión, tienen que estar con una mejora continua y tener a la base aprendizaje
aprendizaje continuo, que todo obviamente no está escrito, o sea, que nada está escrito en piedra, que todo puede ser mejorable y que no tenemos la verdad absoluta sobre nada, ni siquiera el gerente general. Acá yo creo que cuando hablamos de incluso fundadores, managing partners, gerentes generales, roles que se supone que tienen más poder, mostrar la vulnerabilidad desde algo bueno, es decir, yo no tengo la verdad absoluta, por algo hay un equipo, el confiar que el equipo va a tener la posibilidad de aprender sobre esos errores es de un aprendizaje tremendo, tremendo. De hecho, yo creo que para nosotros la parte de proceso es una de las cosas más que por lo menos se vienen desde JU. Lo cuarto tiene que ver con las personas. Tenemos que armar un modelo, obviamente, de personas que despierten, obviamente, pasiones, y en esas pasiones, obviamente, sea la dinámica que se genere casi que de forma natural el aprendizaje, por ejemplo, continuo, la posibilidad también de tener una cultura que cuide a las personas, que aprendamos a controlar procesos y sistemas y liderar personas. Y esto lo digo como palo para todas las organizaciones que están forzosamente invitando a su gente a volver a la presencialidad absoluta. Porque acá hablamos obviamente siempre del tenemos que aprender a controlar sistemas e información, no personas. Las personas pueden teletrabajar, pueden tener la flexibilidad de poder hacerlo. Tenemos que crear una cultura también de confianza, porque una persona falle, no podemos castigarlos a todos. Acá tenemos que seguir generando confianza. Cuando alguien probablemente se pasa para la punta y de la mano te toma el codo, eso no significa que uno tenga que dar de baja algo que ya no se ve como un beneficio, sino que es algo que hemos aprendido a hacer después de la pandemia. Y por último, obviamente la tecnología, confiar que la tecnología obviamente nos va a poder habilitar el poder obviamente tener mayores flexibilidad o tener mayores beneficios, obviamente. La tecnología es importantísima en todo esto. De estos 5 pilares, Bárbara, ¿qué tanto te representan y lo ves en Talana? Mira, si te diría que todo, yo sé que suena medio pomposo, pero de verdad que cada uno como en sus distintas medidas, pero yo creo que es como el core de lo que somos, ¿ya? Hay énfasis que ponemos en uno de los pilares más que en otro, en algunos puntos de nuestra existencia en el fondo, pero creo que procesos y personas, por lo menos desde el punto de vista de lo que estamos haciendo hoy en día en Talana, es fundamental, y desde la mirada como ágil, o sea, en este tema de la toma de decisiones, los ciclos de aprendizaje, estos líderes que realmente confían en el equipo, pasan como del control en el fondo a la confianza, como para entregar el poder a los equipos también de poder moverse. Ha sido como un aprendizaje, por lo menos en estos últimos 3 años de organización, y ha sido fantástico como de mirar. Así que vamos bien, vamos bien. Bien, eso es un autodiagnóstico, un diagnóstico también organizacional para las empresas donde uno está. Pregunta del millón. Acá obviamente siempre estuvimos hablando entonces de las organizaciones, pero acá obviamente tenemos 112 personas conectadas. Cada uno puede hacer esta pequeña reflexión de qué caracteriza, o sea, qué características tiene este líder que se mueve de manera más ágil. Y hay características, de hecho, después la Bárbara nos va a hacer un hincapié sobre algunos datos, de hecho, que tenemos en el estudio, porque tenemos obviamente la sorpresa para el día jueves, pero tenemos obviamente antecedentes que remarcan un poco obviamente también la característica que tiene obviamente este líder mucho más ágil, y que sin ir más lejos las mujeres tenemos también características que son distintivas de liderazgos femeninos que son más ágiles, para que obviamente también hagamos esa pequeña distinción. Y aquí autoanálisis, y voy a invitar a que los 114 que están ahora conectados reflexionen a ver si tenemos estas características. Fomentar la creatividad y la innovación. Para poder hacerlo, aquí lo primero es decir, no tenemos la verdad absoluta, tenéis que estar dispuesta a que tu equipo constantemente, para poder innovar, rompa paradigmas, rompa verdades absolutas, rompa prejuicios constantemente, para que salga la creatividad. Adaptación al cambio rapidísimo. O sea, las organizaciones que también son ágiles, si tienes un líder o una lideresa que está tomando decisiones en contra probablemente también, o que le está costando el subirse al carro de ciertas decisiones que son estratégicas, eso también obviamente es algo que uno puede evaluar.
la comunicación de manera efectiva y siendo claros acá, y en realidad yo siempre voy a hacer un poquito de hincapié en la parte de comunicación, más que una comunicación efectiva, es también una comunicación asertiva. No soy ajena a que somos una generación, sobre todo la de Bárbara y mía, que tenemos una generación donde nosotros venimos de una educación de liderazgo que tenían un estilo de comunicación mucho más directivo y y lo voy a decir así, muy pasivo-agresivo en muchas formas, donde nosotros obviamente aquí nos estamos deconstruyendo en el rol y también estamos aprendiendo a deconstruirnos. ¿Cómo sientes tú, de hecho, esa característica de la comunicación? Porque obviamente esto creo que es parte importantísima de las cosas que habilitas desde las áreas de personas para tus equipos. Sí. Primero que nada está como ese desafío intergeneracional que comentas tú, Consu, que es como un paradigma, ¿cierto?, de la comunicación. Y hemos visto de repente que traspasa un poco generaciones, porque yo creo que, y esto es mi opinión, pero creo que en Chile tenemos un tema como más bien cultural, de que la comunicación nos cuesta como quizás la transparencia o el poner como la voz afuera, ¿cierto? Hay muchas veces que nos guardamos cosas, pero aparte de eso nos cuesta chequear que lo que hayamos dicho le haya llegado al otro de la manera que yo también quería que le llegara o me di a entender de la forma correcta o asertiva, como comentabas tú. Y creo que eso es un gran desafío organizacional, pero súper transversal, o sea, para todo tipo de organizaciones, grandes, pequeñas, medianas, con distintos tipos de líderes o no, el ponerle foco como a la comunicación para nosotros es clave, es clave. Y después ser desde las herramientas más o artefactos como más directivos de repente cuando se requieren, hasta comunicaciones que vayan fluyendo un poco más libremente, y sobre todo en espacios remotos, o sea, cuando tenemos que estar comunicando constantemente a equipos que están localizados fuera de Santiago, fuera de Chile o qué sé yo, se torna como mucho más evidente la necesidad de empezar a cultivar más herramientas y habilidades comunicacionales, de todas maneras. Sí, es una característica de esto de Latinoamérica, probablemente el que nos cuesta tener conversaciones difíciles. También. Si alguien se siente, se siente con esta característica de que nos está costando probablemente tener conversaciones difíciles, podemos enviar varios de los blogs, de hecho, que hemos armado junto a Rana y Ju, de algunos pasos a pasos que hace que obviamente uno pueda tener conversaciones difíciles mucho mejor. De hecho, mientras más conversaciones difíciles, más fácil se hace la pega. Eso lo aprendió ya con el tiempo, pero con mucha deconstrucción probablemente. Otra característica que vemos es que son sumamente persuasivos. Los líderes y las lideresas que son ágiles también obviamente son de mucha persuasión. Esta persuasión generalmente también la vemos con mucha data. O sea, si vamos a persuadir, por ejemplo, el área comercial, nosotros ya vemos que las áreas comerciales ya no se llaman solamente gerencia comercial. Hay algo que me encanta mucho que son las áreas de growth. Y las áreas de growth, algo que tienen es data. ¿Para qué? Para ser persuasivo, porque conozco a mi buyer person, por ejemplo, lo conozco. Entonces yo sé cómo abordarlo y no desde un cold calling, que ya, modelo antiguo, no desde el cold calling de ir llamando obviamente a buscar clientes, sino desde la persuasión inteligente. Entonces también obviamente encontramos en la persuasión con mucha data, de hecho, en este tipo de liderazgo. Estamos también hablando de personas que se anticipan a los cambios, personas que están constantemente educándose o buscando información nueva y viendo también cómo vienen los nuevos tiempos de cambio. Establecen relaciones de confianza, no solamente entre pares, entre jefaturas, porque obviamente hablamos de más de jerarquía, con los equipos completos, o sea, las áreas comerciales, yo creo que yo lo he visto harto esto en Talana, como el cruce que hay entre áreas, de repente las áreas de producto, con el área de marketing, está el área de recursos humanos, el área de people. ¿Cómo ves también esto como de el generar las confianzas en base a las relaciones, pero esta interconexión que sea en Talana? O sea, más fundamental que la comunicación. Tiene que ver como con generar de repente estos entornos también psicológicamente saludables, y ahí la confianza es como clave, es súper clave.
porque también da cuenta de lo que queremos impulsar, por lo menos en esta organización en Talana queremos, y linkeado un poco a nuestro propósito y a nuestra tecnología humana, que es el foco en lo humano, el foco en la persona, el foco en mostrarse de repente vulnerable para generar espacios como de confianza donde yo renuncio a tener la razón, sino que más bien quiero entrar en tu mapa, saber cómo lo miras tú desde tu perspectiva, porque eso seguramente que va a alimentar mi mapa, va a alimentar mi como paradigma en el fondo desde yo, el punto de vista desde yo veo las cosas. Y eso enriquece muchísimo los espacios laborales, lo que decías tú, como esta conexión entre áreas comerciales, marketing, producto, people, operaciones, etcétera. Como que queremos buscar eso, en el fondo que podamos ir a mirar desde tu punto de vista las cosas cómo están pasando, y para eso tenéis que establecer relaciones de confianza donde efectivamente yo quiero abrirte mi espacio a que vengas a ver qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo podríamos hacerlo de forma distinta. Me pasa esto que con organizaciones que son más ágiles, y obviamente hablo muy de cerca el caso Talana porque también los conozco mucho, y uno compara quizás con organizaciones que son de carácter más bien tradicional, las gerencias funcionan como casi que empresas que están compitiendo entre ellas, como empresas de la competencia, entre las áreas. Y tú ves que el gerente comercial no se habla con el de operaciones, el de finanzas tiene problemas con el de marketing, y eso generalmente tensiona mucho también el avance de las decisiones. Y acá creo que nombraste algo que es fundamental para poder establecer estas relaciones de confianza, que es la seguridad psicológica. La seguridad psicológica necesita y requiere también de un factor de vulnerabilidad y de hablar desde la honestidad, desde lo que me pasa, desde lo que siento, desde lo que creo, desde incluso la intuición. Y el mostrar obviamente esta vulnerabilidad desde roles de liderazgo, yo creo que hace que uno se embarque mucho más en esta seguridad psicológica, donde no es que las personas tengan la razón, obviamente, insisto, tiene obviamente que ver con una distribución de poder distinta, sino también confiar en que el área de operaciones me va a entregar el área, o sea, la data correcta, por ejemplo, para poder hacer quizás mi planificación estratégica en el área comercial. Y esa confianza se ve, o sea, yo lo veo de hecho en Talana, lo veo porque me siento generalmente con varios de los gerentes y es un agrado el poder ver cómo entre ellos también potencian las otras iniciativas, que también obviamente eso es parte del crecimiento organizacional. Hablamos obviamente de flexibilidad, esto suena como un concepto bastante genérico, pero efectivamente encontramos en estos liderazgos obviamente mayor flexibilidad, y aquí hay algo que me duele mucho y lo voy a mencionar: saben delegar tareas. O sea, el saber delegar tareas probablemente es un dolor para cualquier líder. No sé si es el mismo dolor que tendrá Bárbara, pero el saber delegar tareas es complejo porque uno delega lo que uno generalmente mejor sabe hacer para que en el proceso de aprendizaje de tu equipo también ellos aprendan en sus formas otros caminos. Y eso es, en el dolor, lo estoy diciendo desde el dolor. Para mí, obviamente, ha costado soltar. No sé cómo lo has vivido tú, yo lo hablo desde el dolor. Cuesta soltar, yo creo que ahí la clave es el saber delegar las tareas, porque es fácil delegar, o no sé, quizás hay gente que diga no, no es fácil, pero el saber delegar, un poco desde lo que estoy delegando, que es entregar como parte de uno, porque uno en general se define, y esto como que quizás en el mundo del trabajo, no tengo idea, pero uno parte definiéndose yo soy, yo hago, yo esto, qué sé yo, como, no, yo soy buena para esto. Entonces uno lo siente como propio, y el poner Sí. eso como en otros y darle la responsabilidad de, mira, casi que te entrego mi joya, tú cuídala, hazla florecer o qué sé yo, sácale más brillo. Claro que es como, es desafiante, pero pucha, es tan lindo también como tomando quizás todo lo que hemos hablado en consideración y de generar estos espacios también más humanos donde el ego queda un poco de lado, y sino que yo quiero como que tú crezcas, ¿cachai? Y te voy a entregar un regalo que es mío, te lo voy a pasar a ti para que tú lo sepas administrar y lo sepas como cuidar y hacer crecer. De hecho, antes de que partiéramos obviamente con estas características, habías hablado de algo que era también relevante de tomar en consideración, que probablemente sale ajeno a esto, pero es importante quizás mencionarlo, y es que casi que por añadidura, generalmente todos estos modelos de negocio vienen apalancados con OKR.
que son proyectos obviamente o visiones de mucho más de largo plazo, donde uno al saber hacer algo, uno puede delegar para acompañar en el proceso de aprendizaje porque uno sabe que la persona probablemente va a tener algunas áreas de oportunidad o desafíos, obviamente, en su proceso de aprendizaje, y uno tiene que acompañar en el proceso de aprendizaje. No obviamente puntualizar en el error, porque probablemente es parte, insisto, esto es parte del proceso de aprendizaje. Y uno tiene que, obviamente, delegar con esa confianza, pero en modelos que están muy marcados al KPI puro, es muy difícil el delegar, obviamente, una tarea mucho más estratégica o una función mucho más estratégica, porque ¿qué es lo que estáis midiendo? ¿Qué es lo que estás delegando? ¿Estás delegando simplemente que llames a 20 personas? ¿O estás delegando probablemente la prospección de un área, de una industria donde vas a consolidar un área? Creo que aquí no está dentro de las características, pero generalmente uno encuentra la casualidad, no sé si es tan casualidad en verdad, pero que todos estos modelos tienen obviamente una composición también de modelos de OKR, no tanto de KPI. Sí, Para que obviamente también hagamos esa distinción. buenísimo. Y lo último, obviamente, estamos hablando de organizaciones que invierten constantemente en el desarrollo de las habilidades para los equipos. Yo creo que esto también es fundamental. El proceso de aprendizaje, insisto, para poder hacer mejora continua requiere harto esto. Quiero que vayamos a lo que va a pasar el día jueves. El día jueves, Talana y Who lanzan un hermoso ebook, que es el segundo ebook, de hecho, que hacemos en conjunto. Este ebook tiene una parte muy bonita de metodologías para que ustedes, obviamente, en este ebook, que es gratuito, descargable para todos y todas, toda aquella persona que quiera, obviamente, aprender más de liderazgo y de liderazgo ágil, va a tener la posibilidad de descargar este ebook. Y, obviamente, le dimos la perspectiva de género, que es el liderazgo femenino, pero Talana aquí puso la data. Entonces, aquí quiero hablar puntualmente de algunos datos, obviamente, que hemos estado viendo de la data que ustedes levantaron junto al equipo, que hicieron un trabajo aquí de joyería, levantando data del mercado chileno, que lo van a ver, insisto, lo van a ver lanzado el día jueves ya de forma oficial, donde obviamente tenemos esta muestra de organizaciones, obviamente, que se movían o se están moviendo, obviamente, hacia el mundo de la agilidad. Pero quiero, obviamente, recalcar parte de la información que ustedes, de hecho, habían levantado. Entonces, aquí te quiero dejar un poco más la pelota a ti, Barb, para que me expliques bien qué información encontraron de lo que vamos a ver en este ebook. Pucha, muchísima información. O sea, como comentábamos de tener como nosotros como organización acceso a esta data, es una responsabilidad tremenda y también como ponerla al servicio de otros. O sea, esa es la idea de este webinar, de quizás el ebook. O sea, me encanta, Consu, que hayamos encontrado en estas dos organizaciones como súper primas hermanas de primerísimo grado, la posibilidad de entregar algo como a todos quienes quieran acceder a esta información y poder mejorar los espacios laborales. Entonces, qué rico salir a preguntar respecto de las mejores prácticas del liderazgo, cuáles son las competencias, qué es lo que piensa la gente respecto de cuáles son las principales habilidades de un líder, cuáles son los desafíos. Entonces, hicimos este levantamiento, más de 300 respuestas, hicimos un pool de 13 preguntas que creíamos que de repente nos dan una mejor mirada de esto de los desafíos del liderazgo en tiempos de cambio. Y descubrimos bastantes elementos como súper relevantes que nos pueden ayudar a todos y todas en el fondo para aumentar probablemente el bienestar de todos los colaboradores dentro de los espacios laborales, ¿ya? Entonces, destacamos acá algunas de las preguntas donde nos pareció que había información súper relevante y ligado un poco al liderazgo femenino, los desafíos que tenemos ahí. Una de las preguntas era cuál es la proporción por género en los puestos de liderazgo dentro de la organización, y vimos que un 75% de los puestos de liderazgo formales son ocupados por hombres todavía, ¿ya? Mientras que solo el 25% de las posiciones son ocupadas por mujeres. Y acá tenemos una brecha enorme. O sea, acá Gigante. no hay análisis que resista que esta cuestión de repente hay que cambiarla, ¿ya? El desafío, ¿cómo aumentar los liderazgos femeninos en nuestras organizaciones? Yo creo que lo que vamos a conversar el jueves probablemente nos va a abrir mucho como espacios para tener estas conversaciones y estas discusiones, porque
yo genuinamente creo que el aporte de un liderazgo femenino en las organizaciones es muy alto, ¿ya? No quiero como contraponerlo a los liderazgos masculinos, sino que más bien en el complemento. Yo creo que tenemos habilidades por género, de repente quizás un poco más desarrolladas, pero probablemente se complementan muy bien, y creo que en esto de los desafíos de los líderes ágiles, tengamos algo más que decir nosotras las mujeres. Es verdad, es verdad. Tenemos Eh, esta pregunta también de los desafíos que están sí. atravesando hoy día los líderes. Y aquí yo quedé plop, porque, insisto, la data es una, el mercado se mueve para otro lado. Y ahí es donde uno dice, amiga, amigo, date cuenta, acá hay desafíos que probablemente tu equipo está pidiendo a gritos y que no necesariamente tiene que ver, ojo, con plata o lucas o aumentame el salario. O sea, de hecho, eso en ninguna de las encuestas que hemos hecho últimamente con ustedes ha aparecido. No sale, no sale, es impresionante. Pero me gusta, es como un cambio generacional probablemente, es ponerse en el futuro del trabajo, donde estas son las cosas que son relevantes. Ahora, que siga siendo un 46,1% el mayor desafío el tema de flexibilidad en los líderes. Uf, Es que yo le bajaría estos tremendo. escalones, ya como que chiquillo, en verdad, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ya estamos como en la Sí, misma conversación, pero sí hay que relevar con su que es difícil manejar equipos híbridos, remotos, porque ya ni siquiera lo presencial, yo, que no me escuche mi jefe, pero yo creo que ya está absolutamente 100% en el pasado, pero creo que el desafío de lo híbrido, de tener uf, equipos lejos, sigue siendo un gran desafío, pero pucha que hay herramientas hoy en día como para que, como decís tú, ya pongámonos al día como líderes en resolver estos temas. Ahora, el potencial del desarrollo de carrera de los colaboradores es que eso a mí como que me llega harto, porque es uno de los desafíos que también tenemos en Talana, de cómo vinculamos más a los jóvenes profesionales hoy en nuestros espacios laborales, porque ya nadie habla de retenerlo, no, en el fondo y como qué es, feo la palabra retención, sí, es claro. como está vetada. Como encarcelamiento. Claro, y es impuesta, pues, la retención es como que yo Sí, te retengo, no, tú no tienes nada que ver en el claro, proceso, claro, tú no decides, no decides, yo te te retengo. quedas aquí. En cambio, la vinculación tiene un espacio como mucho más emocional y sale del propio colaborador, en el fondo de la persona. Entonces acá Es una creo que relación. exactamente, exactamente. Y cómo potenciamos en el fondo esa relación para que efectivamente tú puedas brillar en la organización. Y yo siempre le digo a la gente que entra acá a Talana en los onboarding, yo quiero que salgas de Talana con una mochila mucho más llena de experiencias, de relaciones, de habilidades, de competencias, de técnica, en el fondo, que te ayude en tu próximo desafío profesional y de esa forma generar como esta huella. Así que ahí tenemos hartos desafíos que probablemente ponerle el hombro. Es verdad, es verdad. ¿Qué habilidades son las que hoy día estamos testando en los líderes? La flexibilidad, pues imagínate. Mm. Principal Líderes habilidad que flexibles. Vamos a sí, buscar un gerente de flexibilidad. oye, en una de esas, es posible que Flex salga un cargo por manager. ahí. Sí, Flex Manager. CFO. Sí, sí, Eh, la flexibilidad sí, es todo, es lo que más está oliendo. sí, sí. Me llama la atención también las estrategias competitivas para cumplir con las metas. Yo creo, o sea, se le puede poner como un doble clic acá. Yo creo que esto se podría abrir como a qué nivel de estrategia, esto de lo competitivo, el logro de las metas, pero creo que es súper relevante como que la conjunción de estas dos habilidades, como la flexibilidad y el conseguir o el vamos a cumplir las metas y qué estrategia logramos para eso. Así que hay Sí, harto indicador acá muy interesante. sí. Me gusta esto el de resolver los conflictos. Generalmente acá, y aquí sale todo a veces lo consultora que uno lleva adentro, la resolución de conflictos es una de las habilidades más difíciles de hecho de encontrar en líderes, porque hoy día no solamente interesa que uno resuelva los conflictos de forma analítica y también obviamente con una visión estratégica
orientada, por ejemplo, a cumplir las metas. Yo aquí le quiero agregar un componente que es muy personal, pero tiene que ver con este, como con este sentido de personal impact, como de que te importe realmente. Como, ok, vamos a resolver los conflictos, pero ¿cómo? No solamente está en resolverlo, como, ok, cumplimos esto, se resolvió tal, sino el cómo llegaste a esto. Que yo creo que es una derivada un poquito más de ya de Super Saiyajin, porque para mí, de hecho, esa habilidad es ser líder de líderes, que yo la veo, de hecho, en algunas personas de carácter público y privada. Ser líder de líderes es probablemente una de las cosas más difíciles que hay, porque se requiere muchísima confianza, muchísimo espaldarazo. En el mundo de la política es muy común verlo, de hecho, pero ser líder de líderes no solamente requiere resolver conflictos, sino el cómo lo resuelvo. O sea, la estrategia win-win, de que todos ganemos. O sea, yo resuelvo un conflicto, pero yo no quiero que pierdas. Tú no eres mi adversario. Es mi A menos adversario. que sea, claro, no eres mi adversario. Quiero obviamente que todos ganemos en esta. Y Sí. yo siento que la resolución de conflictos, acá las mujeres estamos ganando una batalla importante, porque tenemos una forma de resolver los conflictos de forma distinta y afrontamos las conversaciones diferentes, o sea, las conversaciones difíciles de una manera distinta. Yo creo que acá, en la resolución de conflictos, las mujeres podemos destacar de sobremanera. Bueno, vamos a hacer la música de suspenso y yo le quería poner como redoble de tambor. Redoble de tambores. Pero la pregunta es si tienen estas 111 personitas que se han quedado el webinar tiempo libre el día jueves. Día jueves ya se los voy a decir. Nosotros obviamente con Talana tenemos unos regios eventos que hacemos de lanzamiento. Vamos a hacer el lanzamiento de nuestro ebook. Vamos a tener unos invitados espléndidos, de hecho, el día jueves hablando sobre liderazgo en tiempos de agilidad. Y tenemos esta invitación para los 111 personas que están hoy día inscritas. Todavía se pueden inscribir. Queremos obviamente acá que les saquen una fotito con su celular al código QR que están viendo a continuación para que tengan la posibilidad de estar dentro de los cupos que todavía nos quedan. Tenemos un par de cupitos aquí reservados para este evento. Y esto va a ser el día jueves a las 7 de la tarde en las maravillosas oficinas de Talana. Sí, por favor, vengan. Realmente los vamos a tener muy bien invitados. Nos encanta ser dueños de casa y compartir esta oficina que está increíble, y qué mejor con la Consu y los speakers que van a estar el jueves hablando de liderazgo en tiempo de cambio. Qué tema más contingente e importante. Así que bienvenidos, por los que se quieran sumar, felices de recibirlo. José Gregorio, de hecho, bueno, es autor del libro El Paso Más Pequeño, y aparte es speaker de charlas TED. Yo todavía no llego a ese nivel, Dios, de José Gregorio, pero va a ser un honor. Te veo con su coanfitriona. Va a ser coanfitriona de José Gregorio. La verdad que va a ser todo un lindo acompañamiento, y vamos a estar obviamente conversando sobre los temas de liderazgo y obviamente haciendo el lanzamiento de nuestro maravilloso ebook. Estamos a punto de cerrar, nos quedan 7 minutitos, y aquí la Cami nos va a ayudar porque queremos dejar abierto aquí la conversación para aquí, las preguntas. Y aquí pasando las consultas, bueno, hay más comentarios como positivos, planteamiento, pero aquí hay uno de José Luis Sánchez que dice que se habla mucho de liderazgo. Algunos defienden, por ejemplo, el estilo transformacional, otros no, pero quiere saber qué estilo o estilo de liderazgo se debe trabajar en las organizaciones según la opinión de ustedes dos. Así que no sé si... Buena pregunta. ¿Quieres responder José primero? Mira, en verdad yo, y esto es muy personal, yo soy poco como de estilos de cosas, ¿ya? Cuando me acuerdo así, hace muchos, muchos años yo postulaba de repente a trabajo y me hacían preguntas como, bueno, ¿y qué estilo de liderazgo tú crees? ¿O qué teoría de liderazgo en el fondo te suena más y todo? Yo creo que el liderazgo tiene que ser humano, de partida. Quizás probablemente de estilos de liderazgo el transformacional es probablemente el que
más me resuena como en mi estilo y lo que nosotros queremos lograr, de cara también a generar organizaciones más ágiles, de generar equipos de trabajo más empoderados, donde efectivamente las personas vivan una experiencia dentro de sus espacios laborales, sus espacios de trabajo súper positiva y cuidemos eso. Probablemente del pasar como del control a la confianza, de incorporar a las personas dentro de las decisiones, probablemente son más como características de liderazgo que algún estilo en particular, a lo que yo adhiero más. Y lo que hemos estado conversando y lo que vamos a seguir conversando el jueves creo que le apunta muchísimo a lo que creo y espero que las organizaciones sigamos desarrollando para hacer un mundo mejor también. Sí, estoy de acuerdo. Voy a complementar de hecho lo que menciona doña Bárbara y voy a partir con perspectiva de género, porque generalmente yo siempre meto la cuchara con temas de perspectiva de género. Y aquí voy a hacer la distinción, efectivamente lo que dice Bárbara es real y de hecho, tanto la Bárbara como yo, nosotros ya llevamos hartos años, no se nos nota porque obviamente nos cuidamos la carita, en mi caso harto Botox, pero tenemos obviamente, pero tenemos hartos años en el cuerpo obviamente en temas de recursos humanos y sí efectivamente notamos algunas características, muy bien lo dijo la Bárbara, de los liderazgos que tienen características más masculinas y características más bien de carácter femenino, o liderazgo obviamente femenino, liderazgo masculino, si lo quieren llevar así, pero son características, ojo, no es que yo por ser mujer voy a tener un liderazgo femenino, yo por ser mujer puedo tener un liderazgo con características masculinizadas, quiero dejar eso bien en claro. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Voy a nombrar algunas, porque no quiero hacer spoiler para el evento del jueves, pero sí hay algunas características que hacen esto un poco distintivo. Cuando hablamos de lo masculino, por ejemplo, en el estilo más operativo, el estilo operativo de un liderazgo masculino está en la competencia, alta competitividad, alta competitividad. En el liderazgo de características más bien femeninos es alta cooperación. Vamos a encontrar que cómo funciona la operación, el cómo yo hago las cosas, el liderazgo que tiene características masculinas apunta hacia la competencia, el liderazgo femenino apunta hacia la colaboración. En las estructuras organizativas también encontramos una diferencia. En el liderazgo masculino encontramos jerarquía por poder y en las estructuras de características de liderazgo más bien femeninos encontramos estructuras organizativas en equipo o más redarquías, que de hecho me hace todo el sentido cuando uno piensa en la maternidad y en muchas cosas obviamente que pasan en conceptos de tribu, de maternidad, como que me suena siempre muy a eso, muy parecido quizás a eso. El objetivo básico en el liderazgo masculino está muy arraigado en el triunfar, ese es como el objetivo principal, y el objetivo básico del liderazgo femenino está en mejorar la calidad. Ahí también notamos obviamente estas otras diferencias. En el cómo resolvemos los conflictos, el cómo lo habíamos mencionado antes, la resolución de problemas, el cómo resolvemos los conflictos. En el caso del liderazgo masculino encontramos una forma más racional y un poco más del impulso, impulsividad y racionalidad, y en la resolución con liderazgo femenino encontramos intuición y persuasión. Entonces sí hay características que son distintivas. Hay más, pero no voy a mencionarlas, pero efectivamente hay más. La verdad es que, de hecho, yo lo había mencionado y aparece en el ebook. A mí me costó mucho iniciar las palabras del ebook y lo pongo porque me costó un montón, porque la verdad es que todos los estilos de liderazgo que yo tenía antes tenían muchas características de hecho masculinas y me costó el reencontrar un liderazgo femenino y al final lo encontré en la soledad de la pandemia. Pero el autodescubrirlo, el hacerte las preguntas, también obviamente es un cuestionamiento a todo el modelo que tú tenías en tu cabeza. Esto no son verdades absolutas, pero obviamente espero haber respondido a la pregunta de nuestro amigo. Muchas gracias, Consu y Bárbara. Bueno, por temas de tiempo, vamos a leer algunas dudas del evento que surgieron. Es a las 6, salía a las 7 un error de tipeo, a las 6, y va a ser presencial. Y sí, vamos a mandar el ebook para que lo puedan descargar, cuando se lance, obviamente. Así que, sí, también hay muchos comentarios positivos, muchas personas que están muy agradecidas de ustedes dos, así que súper. Maravilloso. Y nosotros de toda la gente que se quiso unir también obviamente a esta call, ya estamos cerrando. Si quieren obviamente también saber más de Talana, código QR también le pueden sacar también aquí la fotito al código QR para poder saber más de Talana. Si quieren saber también más de Who, en nuestras redes y en nuestra página también nos pueden encontrar. Y obviamente a todos los que se unieron también a esta
hermoso webinar que vimos hoy día junto a la Bárbara, les va a llegar una infografía que está preparada con mucha información de todo lo que vimos hoy día, así que esperamos de verdad junto a la Bárbara que se puedan y se quieran unir a esta invitación del día jueves para que nos podamos ver las caritas. Va a haber un hermoso evento que dura hasta las 9 de la noche, mucho networking, así que los estamos esperando. Bárbara, ¿algunas palabras también al cierre? Muchas gracias a todos y todas por conectarse. La verdad que fue muy buena la conversa con Su. Me encanta, siempre soy fan de estas conversaciones y contigo por sobre todo. Así que repito también como la invitación a los que quieran sumarse el jueves y a seguir conversando, felices. Nos vemos entonces el día jueves. Muchas gracias, Bárbara. Chao. Muchas gracias, Cami, equipo Talana. Gracias, Bárbara y Consuelo, a ustedes dos por la exposición, así que súper. Muchas gracias, muy interesante. El jueves, entonces, eso. Sí. Nos vemos el jueves. Que estén todos muy bien, chao. Chao.